Hola, bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión del módulo 4 del curso online sobre la informalidad y sus múltiples dimensiones en América Latina. En esta sesión vamos a cerrar el curso introduciendo algunas de las características y aplicaciones de la investigación cualitativa a casos concretos del estudio sobre la informalidad laboral. En primer lugar, vamos a resumir los principales problemas del análisis de la informalidad que otorgan a la perspectiva cualitativa un sentido en la investigación sobre esta temática. Para ello vamos a centrarnos en los 4 aspectos que tienen expresados en esta diapositiva. Por un lado, desde el punto de vista analítico, encontramos que es posible llevar a cabo una crítica al concepto de informalidad en base a los criterios que pueden o no cumplirse para que consideremos una actividad o sector como informal. Como vemos, el carácter informal puede venir dado por una combinatoria de situaciones variadas cuyo resultado puede ser una situación de informalidad singular. Por ejemplo, un trabajo informal asalariado en el mercado laboral y de carácter independiente, que significa que el trabajador o la trabajadora pueden controlar los ingresos a partir de la cantidad de trabajo que realiza. Para visualizar de mejor manera, pongamos que se trata de una persona que realiza labores de limpieza a domicilio con un compromiso verbal con la persona a quien le encarga los servicios y en la que la persona que lo presta decide cuántas horas dedica o a cuántos domicilios realiza sus servicios. Pero sin embargo se trata de una relación asalariada porque el acuerdo incluye una cantidad mínima de horas mensuales por vivienda. Además, los criterios de informalidad pueden ser independientes entre sí, es decir, que la relación que, por ejemplo, pudiera haber entre el carácter laboral y no asalariado de un trabajo podría ser espuria. Por poner otro ejemplo, se trataría de un vendedor ambulante que comercializa sin licencia y no tiene un sueldo establecido, sin que el tratarse de una relación no asalariada tenga un efecto sobre el carácter ambulante o de establecimiento de la actividad. También, como vemos, se da el problema de la relación del universo de referencia, ya que para abordar el fenómeno de la informalidad, bien podemos fijarlo en los establecimientos, hogares, en el individuo o en una combinación de dos de estos universos o incluso para los tres al mismo tiempo. Finalmente, tenemos que no es posible separar fácilmente el sector del trabajo informal, dándose de forma simultánea situaciones de informalidad e informalidad en todas las posibles combinaciones de universos de referencia. Como vemos, se trata de una realidad compleja, cuya comprensión escapa a los modelos explicativos que son propios de las metodologías cuantitativas basadas en indicadores que se proyectan sobre ciertas realidades. Por el contrario, las dificultades en cuanto a las definiciones posibles de la informalidad apuntan a una mayor utilidad del enfoque cualitativo, ya que tiene la propiedad de hacer emerger una realidad que solo se puede conocer mediante estrategias menos estructuradas, ideográficas, dirigidas a muestras intencionadas de personas. En esta diapositiva vamos a describir un ejemplo de las aportaciones que el enfoque cualitativo proporciona a la problematización de una dimensión de la informalidad. Por ejemplo, nos vamos a referir al concepto de la reproducción de la informalidad y de cómo se transfiere de progenitores a descendientes dentro de la estructura social. Para ello, se procedería, en primer lugar, a la operacionalización de este concepto, que en este caso, como decimos, proponemos a modo de supuesto. En primer lugar, vamos a definir qué entendemos por concepto al hablar de una investigación. Los conceptos son construcciones mentales, lógicas, imágenes mentales, percepciones, son una abstracción obtenida de la realidad que la identifica y que permite reconocer esta realidad mediante un término concreto, una expresión verbal.
todo conocimiento está mediado por estas construcciones mentales. Es una mediación que se establece entre el sujeto y objeto, entre el sujeto y realidad empírica, constituyéndose en los elementos básicos para la comprensión del mundo, para su estructuración en la actividad cognitiva. Esta mediación es posible a través del lenguaje y nos permite ordenar nuestro conocimiento como constructos abstractos, latentes, no directamente observables. Así, los conceptos no necesariamente han de retener todos los aspectos de la realidad que intentan reflejar. No son la fotografía lo que se capta con el objetivo. Nuestra visión es necesariamente incompleta y está mediada por nuestro entorno social y cultural, así como por determinaciones históricas. Por lo tanto, la percepción de la realidad es una actividad selectiva porque percibimos aquello que para el observador es significativo, de manera inconsciente o implícita. Por ejemplo, el concepto de trabajador precario o trabajadora precaria puede ser distinto para cada uno de los participantes en este curso, mientras que para algunos el carácter no asalariado de una relación de trabajo puede suponer la principal fuente de informalidad en la definición del concepto, para otros es el carácter doméstico de la misma o quizá el carácter independiente. Sin embargo, en la investigación cualitativa, el investigador o la investigadora debe procurar, mediante el empleo de técnicas no estructuradas, flexibles, que prioricen el significado y la subjetividad, hacer emerger todas las posibles categorías, dimensiones, matices y miradas posibles sobre el concepto de investigación. De esta manera podrá determinar, ordenar y proponer un sistema de dimensiones relacionadas entre sí que podrán generalizarse empíricamente a modo de interpretación de la naturaleza del concepto, en nuestro caso, la reproducción de la informalidad. Este sistema de indicadores proporciona una herramienta con la que el sistema de relaciones puede ser propuesto como generalización empírica para ser validado cuantitativamente en distintos escenarios. En el ejemplo que proponemos como supuesto y que presentamos en la diapositiva, recoge el modelo de conceptualización y operacionalización a partir de las dimensiones de trabajo informal con que son descritas por los trabajadores respecto de ciertas relaciones que sus progenitores han mantenido con el sector informal y que se expresan en sus discursos. Bien, vamos a sugerir ahora unos ejemplos en torno al análisis del trabajo informal que pueden ser ilustrativos. En primer lugar, tenemos un estudio sobre las manicuristas en el sector informal que se ha llevado a cabo en la ciudad colombiana de Cali. Como pueden apreciar, en todas las diapositivas tienen un recuadro con la referencia bibliográfica y el enlace al recurso para que puedan examinar con más detenimiento la información que se ha utilizado para la elaboración de cada diapositiva. En este caso se trata de un estudio cualitativo del área psicosocial, centrado especialmente en el ámbito organizativo de la actividad informal y en el que se descubren ciertas dinámicas, sobre todo de carácter relacional, que tienden a favorecer el carácter informal de esa actividad. En esta diapositiva pueden observar los factores más importantes que han sido determinados como influenciadores en la decisión de organizar esa actividad laboral dentro del esquema de criterios que concuerdan con la informalidad. Este modelo está elaborado a partir de un enfoque sobre todo psicosocial, centrado fundamentalmente en las estrategias para satisfacer las necesidades de autonomía financiera y social, ideológica y moral, y para facilitar la organización del tiempo cotidiano, lo cual permite direccionar actividades personales y familiares. También describe el proceso de generación de roles, estatus, poder, prestigio, reconocimiento e identidad social y sobre cómo proporcionar la ampliación y regulación de experiencias compartidas y de interacciones sociales.
así como la generación de oportunidades para ingresar a diferentes grupos de trabajo, desarrollar aspiraciones, proveer un espacio en el que vivan experiencias emocionales y se adquieran conocimientos, se desarrollen destrezas y habilidades sociales y profesionales. Y también generar experiencias relacionadas con el sentido de la vida y acontecimientos existenciales positivos. Este esquema de dimensiones se obtiene mediante un proceso de obtención de información abierto a modelos de análisis fundamentalmente interpretativos más que explicativos. En la diapositiva 5 tenemos un ejemplo de estudio cualitativo con el que se pretende lograr una comprensión de los mecanismos que generan inquietudes en salud, bienestar y acceso a la protección social, incluido el sistema de seguridad social, el sistema de salud general y el sistema de salud ocupacional entre los y las trabajadores y trabajadoras informales del sector público chileno, a partir de las descripciones y significados que estos generan en relación a dichos temas. La investigación se orienta sobre la base de una metodología que abandona la lógica de la investigación tradicional dirigida a objetos para abocarse a observar observadores que en su operar, en sus observaciones, construyen los mundos en los que se desenvuelven. Como vemos en la diapositiva, los objetos de investigación distinguen un conjunto de dimensiones a tratar. Muy bien. Bien, en esta diapositiva observamos las principales ideas y asociaciones entre los conceptos y dimensiones analizadas que se establecen como parte de las subjetividades expresadas por las personas entrevistadas. Así puede determinarse que las condiciones de informalidad son percibidas como un factor importante para la salud y el bienestar y el riesgo de las familias. En esta diapositiva se observa una representación del sistema de relaciones que se establece entre las distintas dimensiones analizadas y expresadas en el discurso de los trabajadores. Se trata de un modelo que puede ser utilizado para la generalización empírica que sugiere el sentido y el tipo de relación que guardan entre sí las dimensiones que han podido emerger del discurso de las personas entrevistadas, facilitando también la tarea interpretativa. En esta diapositiva les presentamos dos estudios que no se refieren expresamente al tema de la informalidad, aunque explícitamente sí lo es, ya que el objetivo de ambas es el trabajo y explotación infantil. Les invitamos a que lo utilicen como referente y buena práctica sobre cómo llevar a cabo un estudio de tipo cualitativo en materia de informalidad laboral para sus investigaciones futuras. Muy bien, la finalidad de esta sesión ha sido, más que la de profundizar en la perspectiva cualitativa, fundamentalmente ha sido introducirla para que podamos dimensionar cuál es la importancia que tiene esta perspectiva en el ámbito de la investigación y que debe de llevarse a cabo de manera complementaria al uso de indicadores y de todo el conjunto de técnicas que han sido expuestas o que han sido desarrolladas durante las primeras sesiones. También en la tercera sesión, como recordaremos, hemos introducido algunas líneas que nos permiten identificar cuál es la posición que la perspectiva cualitativa debe tener en un enfoque holístico, en una investigación en la que evidentemente pues se aborden todas las fases del proceso de investigación y en la que evidentemente incluyan investigaciones con inspiración cualitativa y cuantitativa y sobre todo para que podamos identificar dentro de ese proceso de producción de conocimiento en torno a la informalidad cuáles son los momentos más adecuados o más apropiados para el desarrollo de cada una de las dos perspectivas, cualitativa y cuantitativa, que se pueden desarrollar simultáneamente o secuencialmente.
Con esta presentación damos por finalizado el módulo 4 a falta de la impartición de la conferencia final, por lo que queremos agradecerles profundamente su acompañamiento y participación en este curso y les invitamos a que contacten con nosotros para cualquier sugerencia, duda o propuesta que deseen formular a través de los canales abiertos del proyecto LabWork. Así que nada, muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier consulta que deseen formularnos. Muchísimas gracias.